Eso, el enfriador o el desinfectante, pues se va a hacer así como lodito. ¿Sí? Mira. Y ahora sí, esto es lo que nosotros vamos a manipular, mira. Este tornillo lateral, mira. Y este tornillo lateral nos va a controlar los espacios de la corriente eléctrica, mira. Si lo giro contra las manecillas del reloj, la cuchilla o el espacio se va a agrandar, mira. ¿Sí? Y si lo giro conforme las cuchillas del reloj, las manecillas del reloj, las cuchillas se van a desplazar al lado izquierdo y el espacio se va a reducir. ¿Y cuál es el beneficio de uno u otro? Para calibrar la máquina, mayor potencia o disminuir potencia. ¿Y cuál es mayor potencia? Ahorita les enseño cuando ya estemos con okay. la cuchilla colocada. Gracias. Eso es lo que retiramos. Este es el servicio más básico. Ya de lo demás ni te metas porque ya de todo es cuestiones eléctricas o mecánicas. Y ya todos los tornillos son 3 de la carcasa superior, 2 de la cuchilla, vamos 5, 1 de la palanca lateral, 6, y la máquina se compone de alrededor de 12 a 13 tornillos. Llevamos 6 retirados, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 3 tornillos. Son los únicos que cuenta la máquina o con la que está compuesta la máquina. Y para el servicio más básico únicamente retiramos alrededor de 6 a 7 dependiendo la versión de la máquina. 3 de la carcasa superior, 2 de la cuchilla, vamos 5, 6 con el de la palanca lateral y 7 con el de fibra de carbón, el cual es el que nos ayuda a manipular la posición de la cuchilla. Ahora nuevamente la vamos a empezar a armar. Incrustamos este resorte. En este resorte no importa cuál lateral sea el que vayamos a colocar. Si como nosotros lo retiremos, puede volver a posicionarse de igual manera. Incrustamos este de acá. En este sí hay que tener cuidado que esté bien posicionado, porque si se llega a deteriorar la postura o el ingreso, pues prácticamente la rosca o la forma del tornillo se va a echar a perder y habrá que reponer toda la pieza en total. Ahora nuevamente, en este caso, vamos a colocar la guía. Y la guía, en este caso, nos vamos a checar que no tenga ningún residuo, para que no nos vaya a causar conflicto nuevamente. Y en este la vamos a desplazar de la parte posterior hacia enfrente. ¿Sí? Volvemos a colocar la palanca de movimiento. En este de acá normalmente hay muchas personas que lo aprietan mucho. Hay que nada más tenerlo en cuenta, que sí necesitamos que sea firme a la hora de apretarlo, para que no se nos esté desplazando la palanca. Cuando nosotros hagamos el movimiento de los desvanecidos, 0 abierto, 0 medio, 0 cerrado, ¿sí? Y aquí normalmente el conflicto, que si no limpiamos las guías, de este lado yo tengo la palanca, así que está con un movimiento mecánico, pero de este lado tengo una probabilidad que si tengo saturado yo la guía en este lateral, va a estar empujando la cuchilla no pareja, sino va a estar desplazándose en una mala postura, y en los desvanecidos pues prácticamente el corte me va a quedar mucho más marcado. Y en este de acá, mira, no hay de otra que lo vas a tener que quitar con los puros dedos para retirarle el residuo. Y digo, con el tiempo este filtro se va rompiendo, ¿eh? Ya cuando está roto es más favorable que lo quites, porque si no se va se va a meter dentro del motor y hay una probabilidad que atasque el motor. Y ya en lo que vas a tener que hacer, que ahí sí vas a tener que quitarlo, pero estar limpiando más constantemente tu máquina, ya una vez que el filtro se retiró. Así que si con el filtro la limpiabas una vez al mes, sin filtro la vas a tener que limpiar por lo menos 2 veces al mes, que sería lo más recomendado. Salud. Salud. Y ahí colocamos la cuchilla móvil. Pasamos a colocar la cuchilla fija.
Y en esto hay que recordar únicamente que hasta que nosotros vayamos a posicionar la cuchilla, vamos a apretar en su totalidad. Para eso la viramos y nos damos cuenta que está más desplazada hacia el lado izquierdo. Y aquí mira, es como nosotros vamos a calibrar. Ahí yo, si giro la cuchilla conforme las manecillas del reloj a mano derecha, la cuchilla se me desplaza al lado izquierdo. Pero ahí el motor va a estar muy apretado. Si se dan cuenta, ya se redujo los espacios. Y nosotros tenemos un circuito eléctrico bajo la bobina, en el cual nosotros tenemos corriente eléctrica que va a estar circulando aquí. Y el conflicto de que no tengo mucho espacio, y es lo que hace que las máquinas vibren o que empiecen a hacer el ruido que normalmente nosotros conocemos que hacen en un movimiento de vibración. Ahora lo que voy a hacer, que voy a desplazar la cuchilla hacia el lateral derecho, pero voy a girar el tornillo contra las manecillas del reloj para liberar presión y tenga mucho más flujo la corriente eléctrica. ¿Sí? Y ahí voy a verificar que el primer diente de la cuchilla móvil quede al primer diente de la cuchilla fija, mira. ¿Sí? Y ahí nos cercioramos que prácticamente, mira, necesita un poquito más. ¿Sí? Y ahí la cuchilla móvil me queda a la mitad del primer diente de la cuchilla fija. Y únicamente vamos a asegurarnos que los bordes en ambas cuchillas tengan el mismo espacio, tanto del lateral izquierdo, tanto del lateral derecho. Que si yo tengo 1 milímetro de este lateral, del siguiente sea lo mismo, para que no me quede distorsionada, ni tampoco tenga yo conflicto a la hora de trabajar una ejecución de los movimientos de los ceros. Y ahí prácticamente primero nos cercioramos que sigue estando en una buena postura. Ya una vez que está en una postura adecuada, es como nosotros vamos a hacer un poco más de presión para calibrarla. Y en eso es todo el servicio que requiere. ¿Sí? Y ahí no tenemos que preocuparnos por el espacio de los laterales. ¿Sí? Ahí lo único que le hace falta es únicamente lubricación. ¿Sí? Y ahí hay que tener en cuenta qué productos son los que utilizamos. Por ejemplo, ya una vez que utilizamos el Cool Care, en este caso, no es de más que si coloquemos el aceite más viscoso o más espeso dentro de los metales, porque aquí pues prácticamente queda externo, pero sí necesitamos mucho más lubricación entre metales, que ahí sí sería el aceite Wall. ¿Sí? Y aquí el conflicto, mira, nuevamente, si yo trato de centrar la cuchilla, voy a girar, mira, la cuchilla o el tornillo hacia conforme el movimiento de las manecillas de un reloj, la cuchilla prácticamente, mira, se me desplaza al lado izquierdo. Y ahí el efecto visual es que está centrada en ambos lados, mira. Pero hace eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque reduje los espacios, mira. Y al reducir el espacio, pues prácticamente la corriente eléctrica está un poco más apretada. Nuevamente libero presión. Así es como nosotros, en esa posición, es como nosotros supuestamente aceleramos o hacemos más potente una máquina. Pero el conflicto es del motor, tiene un deterioro porque trabaja forzado. Y ahí, contra las manecillas del reloj, voy a liberar presión y me voy a asegurar que la cuchilla fija nunca se me mueva, pero la única que tenga movimiento es la cuchilla móvil. Y nuevamente me aseguro que el primer diente queda a la mitad del diente de la cuchilla móvil hasta que encontremos un punto terminal. ¿Sí? Es como calibras la máquina. Ya en eso no te va a causar ningún conflicto. Y ese es el único servicio. Y ya nuevamente pasamos a ponerle la cubierta o la guarda. Y es todo lo que se le hace a esa máquina. Y de hecho a todas las máquinas es lo mismo, ¿eh? Pero a la Babyliss, ¿de dónde la destapo? ¿De abajo? Son motores sellados. Esa lo único que se le da mantenimiento es a la pura cuchilla. Los motores de esta máquina de la Babyliss
son los mismos que estos motores. Son motores así rotativos. A la Babyliss únicamente se le da el servicio de cuchillas. En esa máquina lo único que vas a hacer es el cambio de cuchillas y los motores son sellados. En esa no la destapas como esa de acá. Y en estas a veces suelen hacer un ruido, pero porque esta de acá, esta es una tipo como V, o no, perdón, sí, como una U, es una decoración y se despegan de acá. Por eso a veces hacen un poquito de ruido esas. Y lo único, o lo más recomendable es que le pongas un poquito de pegamento. Y se despega. Ajá, se despega. Y ese es todo el servicio que se le da a esas máquinas.